Atentos. Vamos a escuchar la palabra del Señor. Estamos glorificando a nuestro Señor. Estamos en el penúltimo domingo del año. Vamos a recordar lo que significa este tiempo tan maravilloso de la Natividad. Ve, hasta las moscas vinieron por este lado. Les animo a que me acompañen al Evangelio según San Lucas, el historiador Lucas. Vamos a exponer, vamos a tener unos pensamientos ahí orientados esencialmente con este maravilloso y precioso texto. Lucas, vamos a ir a Lucas 2. Y voy a leer desde el versículo 1. Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Versículo 2. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Padre, y te damos muchas gracias, nuestro querido Señor, nuestro Padre Celestial. Gracias por tu muy santa y poderosa palabra. Estamos felices, contentos de poderla compartir en el día de hoy, Señor. Quiero agradecerte de manera especial por el gozo y la alegría de poder exponerla. Yo quiero pedirte por la vida de cada uno de los que nos encontramos acá. Te pido, Señor, que te glorifiques de manera especial en las personas que están sufriendo, que están atravesando situaciones complicadas con sus hijos, con su matrimonio, con sus vidas, Señor. Y te ruego, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, que te apiades de todos nosotros. Gracias por glorificarte, por dejarnos tu palabra. Yo te pido, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo también abra nuestro entendimiento. No hay forma, no hay manera de llegar a entender esto sin el auxilio, sin la presencia de Él. Reconocemos que estas cosas exceden nuestra comprensión y a veces creemos que solamente esto es historia y le damos el título de historia sagrada. Ayúdame a ser sensible, humilde, Señor, a compartir con mis hermanos estos pensamientos que hay en tu santa palabra, pues nadie puede llegar a la profundidad de ella. Yo quiero agradecerte en este día por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. El mensaje que le he puesto a nuestra meditación del día de hoy es: cuando el cielo entró en la tierra. O sea, es un título muy desafiante, porque ¿cómo hace lo finito para contener lo infinito? ¿Cómo hace el unicelular, como una ameba, para entender el mundo pluricelular? Estamos hablando de cosas que exceden nuestro entendimiento y nuestra comprensión, como es que Dios vino a visitar este planeta. Ese es el mensaje trascendental que todos nosotros debemos tener presente en el día de hoy. Entonces vamos a mirar cómo lo narra de forma maravillosa y sorprendente las Sagradas Escrituras. Cómo de forma casi que, podríamos decir, involuntaria, un hombre llamado Lucas, sí, tiene la condición de historiador, parece que era de profesión médico, narra los hechos según él los investigó de forma puntual. Aquí vemos que esto es un nacimiento que Dios se ha metido en la historia, porque Dios no habita en la historia. Bueno, en el Señor Jesús se ha involucrado con su creación, pero Él es el absolutamente otro que está por fuera de la creación. Él está en la eternidad, no está en el tiempo como nosotros, no está sujeto al tiempo, ni a la materia, ni al espacio. El absolutamente otro, el aquel que ni siquiera el ser humano puede imaginar quién es, se hizo carne y se dejó tocar de los seres humanos. O sea que desde el punto de vista filosófico es una cosa que excede nuestra comprensión y por eso necesitamos acudir a la teología para poder entender eso que ocurrió hace, como lo decía Edwin, cerca de 2030 años ya. Cristo nació más o menos hacia el año 5 antes de nuestra era. Murió más o menos hacia el año 30 de nuestra era.
Entonces, aquí en este versículo 1 y versículo 2, vemos que esto es un hecho histórico. Lucas es el único escritor de los evangelios, queridos hermanos, que relaciona los acontecimientos con la historia mundial. Entonces, un cuentico allí que se inventaron unos pastores o unos hebreos que no tenían nada que hacer. No, él asocia. Él nos dice quién era el emperador. Y era el primer, entre otras cosas, para los que estudian historia, era el primer emperador con Augusto César. Con Augusto comenzó el periodo de los emperadores en Roma, porque Roma también fue república. Pero con Augusto comienza esa época de los emperadores. Augusto, dice el evangelista Lucas, estaba en ese momento como emperador de todo el imperio, y dice que decretó que se levantara un censo en el imperio romano. O sea, que esos acontecimientos fueron durante el imperio romano. Imperio que se volverá a levantar. Ese imperio se volverá a levantar. Esa es la Unión Europea. Hoy en día tiene el nombre de Unión Europea. Se volverá a levantar porque acuérdense ustedes que el único imperio que no fue destruido fue el imperio romano. El imperio egipcio, el asirio, el babilónico, el griego, pero el romano no fue destruido. El imperio romano se diluyó, se disolvió, no fue destruido. Y ese imperio se volverá a levantar. El que controlará a un hombre llamado el anticristo. Entonces, aquí Lucas muestra que su obra está dirigida especialmente a una audiencia griega, la que estaba muy interesada en la situación política de su tiempo. En ese contexto histórico, Palestina vivía bajo el gobierno del Imperio Romano. Y repito, Augusto César era el primer emperador romano que estaba a cargo. Y algo maravilloso pasa, y es Dios cumple la profecía de Miqueas llevando a María y a José, o a José y a María. ¿A dónde? Vamos a ver el 3:4 que dice. Dice, así que iban todos a inscribirse a raíz del censo, ¿cierto? ¿Usted de dónde es? Yo soy de, por ejemplo, me agarró a mí en Cali, yo soy de Bogotá, tiene que irse para Bogotá y censarse en Bogotá. Entonces a ellos, a María y a José, tuvieron que irse al lugar donde habían nacido. Entonces dice, así que iban todos a inscribirse cada cual a su propio pueblo. Léase cada pueblo, su pueblo de nacimiento, donde nació. También José, que era descendiente del rey David, ojo, ahí Lucas está conectando la realeza del Señor Jesús, que era descendiente del rey David, subió a Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Perdón. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, porque él vivía en Nazaret. Ellos vivían, así como decir una persona que esté viviendo en la costa, pero nació en Bogotá. José vivía en Nazaret, que era la costa en ese contexto. Sí, vivía al norte del país y tuvo que bajar hacia Belén, como decir hacia Soacha, porque Belén quedaba cerca a Jerusalén. Ahí más o menos estoy dándole un contexto mental para que usted tenga un mapa en su cabeza cómo era la cosa. Belén es como decir aquí Soacha, Jerusalén, Bogotá, y Nazaret es como decir el Atlántico. Ahí quedamos más o menos guardando las proporciones, por supuesto. Entonces, para que nos demos cuenta que es montar una mujer en un burro con 8 o 9 meses de embarazo y traérsela para acá. Pues sube la flota la Macarena y tráigala, o expreso bolivariano. Era en burro que tuvieron que bajar ellos. Entonces dice, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, a la ciudad de David. ¿Por qué? Porque nos acabó de decir que él era descendiente de David. Vuelvo a repetir, porque él tenía que empadronarse en la ciudad del censo. No estaba sistematizado como hoy el mundo. Yo no tengo que ir a traer mi registro civil. ¿Usted dónde es su registro civil? Decían en mi época. Yo soy de Sonsón, Antioquia. Listo, entonces tienes que ir hasta Sonsón, Antioquia. Ya no, ya hoy en día uno se mete por la registraduría del Estado Civil y ahí puede bajar su registro civil, ¿cierto? Pero hace 40, 50 años en Colombia no se podía hacer eso. Mucho menos hace 2000 años. Y un censo. Pero vamos a mirar por qué Dios está moviendo las fichas. El Señor está diciendo peón 4 rey. Vamos a ver cómo se compone todo a través del mundo. Queridos hermanos, aquí Lucas nos muestra que el Señor nació en Belén.
Eso es importante. Y no en Nazaret, como algunos creían. El Señor había nacido, ¿el Señor nació dónde? En Belén. Permítanme hacer el paralelo. El Señor nació en Soacha, no en Barranquilla, como creían muchos. ¿Por qué? Pues porque Jesucristo desde niño, como se va a ver, fue exiliado a Barranquilla, en este caso a Nazaret, y por eso hablaba como costeño, o con el acento arameo de los costeños, normal. Casi la gente de la costa tiene un acento muy particular, ¿o no? ¿Sí o no? Pues estoy hablando solo. Por eso es que a Pedro la sirvienta le dice, pero si tú tienes el mismo acento de él, ¿cómo dices que no lo conoces? Cuando él dijo, yo no conozco, no conozco a ese hombre. Le dijeron a Pedro. Recuerda que la sirvienta le dijo, tú eres Galileo, si tu acento es igual al de él. Y yo digo, no sé quién es ese hombre. El acento. ¿Bien? Entonces, nos parece increíble que la historia sea tan humana, ¿verdad? Pero es Emmanuel, es la verdad. Son hechos históricos. Entonces, queridos hermanos, debemos recordar que esto fue así porque tenía que cumplirse la profecía de Miqueas, que relacionaba el nacimiento del Mesías en Belén. Dice la profecía de Miqueas, dice el profeta Miqueas, pero de ti, Belén, Éfrata. Mira que es hasta puntual. La profecía es puntualísima. Dice, Belén, Éfrata, porque había otro Belén que no era Éfrata, o Éfrata quiere decir de Efraín. Por ejemplo, aquí en Bogotá, trato de hacer todos mis recursos para que lo entendamos. Donde yo vivo es el Bochica Central. Pero a mí se me pide siempre, por favor, coloque si es Bochica Central, porque cuando no colocamos Bochica Central, los mensajeros se van a Bochica Norte, al Quirigua. Otros se van a Bochica Sur, que queda al pie de Tunjuelito. Entonces era Belén y da la precisión, Éfrata, porque habían varios Belenes. ¿De dónde saldrá el Señor Jesucristo? De Judea. ¿Cómo hace un bebé para manipular esto? No, es que Cristo manipuló todo. ¿Cómo hace un bebé para manipular esto? Si ni siquiera todavía no ha nacido. Pequeña entre los clanes de Judá saldrá el que gobernará Israel. Queridos hermanos, les quiero recordar que Belén se llamaba casa de pan. Y esto es muy importante porque el niño que nace será conocido mundialmente como ¿qué? Como el pan que descendió del cielo, el pan vivo que bajó del cielo. Si alguien come de este pan, dice el mismo Señor Jesucristo, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi vida. Mi vida. El pan que yo daré es mi vida. Quitemos la palabra carne porque la asociamos inmediatamente con el pan, con la doctrina de la transustanciación de la iglesia romana y todas esas herejías que por ahí pululan. Entonces es muy importante esto. Sigo. Veamos que el Salvador entra en la historia humana y por tanto no es un mito. Quedaron registrados los hechos. Que alguien duda. No, eso es muy sencillo. Vaya y mire los anales de hace 2000 años de todos los romanos y él lo encontrará en los anales históricos. Te lo referencia Josefo. Plinio, el joven, hacen alusiones históricas al nacimiento del Señor. Versículo 5, dice, para inscribirse junto con María, su esposa. Entonces aquí vemos que José se llevó a María consigo y no la dejó en Nazaret. ¿Él podía ir solo? Estuve averiguando y sí, podía ir solo. Pero él trató de cuidarla por las murmuraciones que habían, porque se sabía que ella quedó en embarazo cuando todavía no se había casado con José. Ahí empezamos a ver de una manera indirecta el carácter de José, porque Dios escogió un hombre como José para que fuera el hijo putativo, el padre de adopción del Señor Jesús en su condición de niño. Entonces se la llevó y bueno, de esa manera evitó muchas calumnias seguramente. Veamos entonces cómo María da a luz como cualquier mujer. Antes en la mentalidad romana eso nos parecía un exabrupto.
en la mentalidad de hoy en día decimos, pues lo bueno es Emanuel, no tiene que ser igual que nosotros, no tiene que ser como nosotros. Y mire, el versículo 6 dice, y mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo. Dios se hace verdaderamente humano. ¿Qué entiende usted por el tiempo? Que se le cumplió a María el tiempo. Pero es un niño un niño de 2 de frentecita, de 2 años, ya sabe qué es eso. Pablo dice en la carta a los Gálatas que la estamos estudiando, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de una mujer y nacido bajo la ley. En el sermón pasado estuve hablando sobre eso. Pero querida iglesia, en este pasaje se está refiriendo es a los días del cumplimiento del embarazo de María. ¿Me están siguiendo, queridos hermanos? Porque si bien es cierto que la concepción misma es un milagro, eso lo sabemos por el Espíritu Santo como nos lo muestra allí, el proceso de desarrollo dentro de la matriz, pues tuvo que seguir ¿qué? Su curso normal. Por eso ya la llaman la madre del Señor. Siguió su curso normal, su embarazo, la interrupción normal de su periodo. Entonces a la vergüenza con eso y la pena. Repito, todas estas cosas que tengan una connotación sobre la sexualidad en la iglesia tradicional son pecado porque la iglesia desde los primeros siglos fue infiltrada por el gnosticismo, por la secta del gnosticismo, una secta que dice que todo lo que se haga con el cuerpo es malo, es pecado, es sucio. La iglesia cristiana, por la gracia del Señor, hemos sido rescatados de esa. Pero como nuestro contexto colombiano dentro de Latinoamérica, traemos la impronta de la iglesia romana, que fue la que junto con el imperio español colonizó esto acá, pues nosotros traemos en el trasfondo, en nuestro inconsciente, traemos el trasfondo católico romano. ¿Sí o no? Entonces, de alguna manera, por eso nos parece que todo lo que sea, por eso cuando habla un cristiano colombiano con un cristiano norteamericano, se nota la diferencia, porque no está permeado con el trasfondo católico romano. Bueno, sigo. Así que dio a luz ¿a quién? Estoy en Lucas, acompáñenme con la Biblia, queridos hermanos. Estoy en Lucas, capítulo 2. Cómo me encanta que no pongan los textos acá, de verdad que me gusta. Porque así tenemos que ponerla, así sea que la usemos en la app. Dice, así que dio a luz a su hijo, a su hijo, a su hijo, no dice a su hijo unigénito. Hay que leer con inteligencia la Biblia. Démonos cuenta que no dice unigénito, sino, y si dice primogénito, ¿qué significa? Si usted nomás tiene un hijo o una hija, usted no puede decir, o usted puede decir primogénita, pero no tiene mucha relevancia. ¿Por qué? Pues porque es más bien decir su hija unigénita o su hijo unigénito, porque además tiene uno. ¿Sí? ¿Vamos bien o no? ¿A dónde voy yo? A tratar de derruir el dogma que dice que María no tuvo más hijos, que ella no vivió una vida normal después de haber tenido al Señor Jesucristo. Y eso vuelvo y repito, en nuestra mentalidad católico-romana como que nos ofendía. ¿Pero por qué? O sea, así llegamos todos. Y mi madre es tan santa como la Virgen María. Y trajo 4 hijos. Ya saben ustedes las raíces, por el gnosticismo que infiltró la Iglesia Católica Romana en sus inicios. Agustín de Hipona, tremenda luminaria, decía que el pecado fue que Adán y Eva tuvieron relaciones sexuales a bruto y con todo lo inteligente que fue ese hombre. Para que nos demos cuenta que Dios, incluso a los más grandes teólogos, les ha dejado partes oscuras del discernimiento. Bueno, entonces digamos, ahí vemos que este versículo echa por tierra de que María continuó virgen el resto de su vida. Como todo niño normal, hubo que ponerle pañales, porque dice, dio a su hijo primogénito y lo envolvió. ¿Y para qué se envuelven los niños en pañales?
Ya, bueno. Entonces démonos cuenta esos detalles que son trascendentales. Sigo, versículo 7. Oiga, este versículo 7 está carnudo. Dice, y lo acostó en un pesebre, porque no había para ellos, porque no había lugar para ellos en la posada. Querida iglesia, son muchas las opiniones que existen entre los comentaristas con relación a la palabra pesebre. Hay mucha polémica. Y aunque no logran ponerse de acuerdo entre ellos, no, que un pesebre es esto, no, que un pesebre es lo otro, una cosa es cierta, una cosa sí es cierta, que el lugar donde lo pusieron al niño Jesús fue donde se le picaba la caña y la hierba a los animales, ¿no? Para que comieran. Eso es cierto. Es el plato de los bueyes. Una cosa es cierta y es que lo pusieron ahí y me gusta esa imagen cuando aparece lleno de pajitas y así el pesebre, porque ahí es donde ponían el abrevadero y el comedero de los animales. Ese pesebre, queridos hermanos, y este pasaje nos muestran que en realidad Cristo nació en un establo. ¿Puedes creerlo? Y yo que me quejaba porque mi mamá nos cuenta que todos ellos nacieron en la casa. Sí, en la época, no, todos nacimos en la casa, había una partera, venía y nos recibía. Usted fue el único que fue, lo tuve en un hospital. O sea, aquí al suscrito. Un bello bebé. Pero todos eran normal. Era una cosa muy normal, muy normal, muy normal. Entonces, queridos hermanos, es impresionante que el Dios del universo no haya escogido el establo, porque Él no lo escogió. Él no escogió el pesebre. ¿Quién lo escogió? Las circunstancias. ¿Recuerdan? Ahora 8 días acá los hermanos nos hicieron la parodia, no tanto la obra. Nos hicieron aquí la obra y ahora también nos está contando Lucas que llegaron, ¿cierto? Y le dijeron, no hay lugar en el hotel. Porque antes decía el mesonero. El mesonero, ¿qué será eso del mesonero? Y eso no se puede quitar porque eso está en Reina Valera. Le quiero decir que el lenguaje de Reina Valera es español, no hebreo. Pero es que tiene que decir, es el mesonero. Pues así hablamos con los españoles, vamos, hombre. Sí, Reina Valera habla español. Y la Biblia, nueva versión, habla como hablamos los latinoamericanos. Y que gente, no, yo mi Reina Valera, es que ese es el mesonero. Bueno, mesonero, ¿qué quiere decir mesonero en arameo? No tienen explicación. En España sí, quiere decir un tipo que maneja un hotel. Entonces no pedimos por esas cosas, también seamos un poquito cultos. Aquí dice esta traducción, dice, en la posada, el sitio donde llegaron ellos. Iglesia, este era un pesebre y anunciaba la misión del Mesías. ¿Por qué? Y es significativo que el Señor nazca en un establo con tanta incomodidad, en un pesebre como cuna, ¿no? Uno trata de por lo menos tratar de comprarle la cunita a su hijo lo más rápido cuando nacen y estas cositas que hacemos nosotros. ¿Por qué así? ¿Por qué ni siquiera hay refugio en el hotel? Seguramente que José iba a pagar, aunque en ese contexto no había que cobrar. El Señor había preparado esto. Usted recordará, los que han leído la Biblia en el Antiguo Testamento, usted recordará que todos ellos decían, una de las cosas que tiene que hacer el pueblo israelita es darle posada a otra persona, ¿recuerdan? Ese es el lenguaje del Antiguo Testamento. Cuando una persona, ahí está el caso de Lot, cuando llegaron los ángeles, Lot dijo, no se pueden quedar acá, deben el privilegio de alojarlos en mi casa. Lo mismo pasó con Abraham, porque esto era un principio que tenían los judíos. ¿Para qué? Porque Dios estaba preveyendo este momento. Pero aún así el hombre le dijo, no queremos que este reine, no queremos que este venga a este mundo. Y estas incomodidades y estas circunstancias nos están mostrando, queridos hermanos y amigos, que el Señor Jesucristo, o nos muestran de alguna manera la misión del Señor Jesucristo, despreciado, relegado, hecho a un lado. El ser humano no le quiere dar al Señor Jesucristo nada bueno de sí,
Por eso necesitamos el auxilio del Espíritu Santo. Y aún así cuando somos cristianos, aún así decimos, ¿deportes o iglesia? No, deportes hoy, deportes. Y aún así cuando somos cristianos. No estoy censurando a nadie, ¿no? Lo que estoy hablando es de nuestra naturaleza pecaminosa. Porque va a llegar un momento, ¿sabía usted que en la tribulación la iglesia no va a estar? Y no se va a poder celebrar un culto como esto. No vamos a poder ejercer los dones. No vamos a poder tener bautismos. No vamos a poder tener todos los ritos que hacemos en la iglesia local. Entonces, queridos hermanos, ahí es donde nace nuestro Señor Jesucristo. Es un pesebre donde tiene lugar el nacimiento más importante de la historia. Porque ¿cuál es el nacimiento más importante de la historia que usted conozca? ¿Cuál? ¿El de Buda? Cuando se habla de Buda, ¿qué se dice? ¿Que nació qué? De Buda se dice que nació 500 años antes de Cristo. No dicen Cristo nació 500 años después de Buda. ¡Oh, no! Entonces el centro de la historia es el Señor Jesucristo. No dicen de Mahoma. Mahoma nació 500 años después del Señor Jesús. No dicen Cristo nació 500 años antes de Mahoma. Una pequeña perla de apologética. Porque él es la persona que partió la historia. En realidad la historia es antes de Cristo y después de Cristo, como usted y como yo. Y afortunadamente muchos seres humanos no tendrán un antes de Cristo. O no tendrán un después de Cristo. Y el mensaje y el esfuerzo de este mensaje, paga la redundancia, es para que usted tenga un después de Cristo. Porque si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, usted está en el antes de Cristo. Ha tenido nomás un nacimiento y va a tener dos muertes. Una física y otra eterna. Si usted tiene dos nacimientos acá en la tierra, nomás tendrá una muerte, la muerte física. La muerte eterna no lo va a afectar. Entonces, queridos hermanos, vemos la entrada tan impresionante como el Señor hace cuando llega a este mundo. Y lo vemos acostado en un pesebre porque no hay lugar en la posada. Su venida molesta al mundo. Como decíamos, como dije ahora rato, se parece mucho este episodio a la parábola que el Señor Jesucristo cuenta, ya cuando está el grande, cuenta una parábola de los labradores malvados. ¿Cierto? Donde el Señor cuenta que Dios le entregó a unos labradores una viña. Y pasado un tiempo mandó a unos hombres para que le dieran el arriendo de esa viña. Y los tipos cogieron a los arrendadores, los golpearon. Y el Señor mandó a otros siervos, y hicieron lo mismo. Y finalmente dijo el arrendador, ¿qué voy a hacer? El dueño de la villa dijo, ya sé qué voy a hacer. Voy a mandar a mi hijo. Es una parábola contada por el mismo Señor Jesús. Y dice que cuando los fariseos, es decir, en la parábola, los arrendadores de la viña, los inquilinos de la viña vieron al Señor Jesucristo y dijeron, este es el dueño del mundo. Sí, este es el dueño del mundo. Hay que decirle a Herodes que a ver cómo nos deshacemos de este. Y así comenzó la vida del Señor Jesús, por eso era llamado Nazareno. Para que se cumpliera la profecía que dice que debía ser nazareno. Y los judaizantes y los enemigos de la palabra del Señor dicen, eso es mentira. Ahí Mateo se equivoca porque Mateo dice, para que se cumpliera la profecía que sería llamado Nazareno. No hay ninguna profecía en el Antiguo Testamento. Nazareno quiere decir sufrido. Varón de dolores, despreciado. Así como cuando quiere uno hablar de manera peyorativa de algún grupo. Este parece tan pastuso, este mucho boyaco. De esa manera despectiva. Así la manera despectiva de decirle a una persona nazareno. Y una manera todavía más peyorativa, llamarlo samaritano. Llamar a alguien samaritano, llamarlo bastardo, porque eran mestizos. Los samaritanos eran el cruce del reino del norte de los israelitas con los gentiles. A Cristo lo llamaron bastardo. Perdón, Señor, así lo llamaron los hombres. Cuando le dijeron, no te decimos que eres tú un samaritano. Duro, ¿no? Entonces, vemos que el Señor Jesucristo está acostado en un pesebre porque no hay lugar en la posada.
¿Y cuántos corazones, queridos hermanos, se asemejan a esta posada? No hay sitio para el Señor en sus corazones. Usted de pronto pensará que su corazón es mejor que un pesebre. Yo pensaba lo mismo, pero no. Hay muchos corazones que no le quieren dejar entrar al Señor Jesucristo. Y frecuentemente, querida iglesia, esta mención del pesebre nos invita a reflexionar en lo que nosotros realmente podemos darle a nuestro Señor. Y es que ser un elemento de recepción para que Él nazca. Y si somos cristianos, ya le hemos permitido el nacimiento, como lo decía ahorita Edwin acá, para que se lo reflejemos a otros. Pero es que lo que ocurre generalmente en estas fiestas es que nosotros nos volvemos como el mundo. Ahora, no quiero decir que tengamos que ser parcos, no. Ahorita cuando estuvimos en las exequias del familiar de Jaimito, allá en la funeraria, hablamos de la Navidad. Pero es que la Navidad tenemos nosotros como cristianos, no ser aguafiestas. Pero la Navidad habla de una tragedia. La Navidad habla de que Dios se ha solidarizado con el hombre, ha descendido a sufrir con el hombre. Para nosotros ciertamente son buenas nuevas, porque Él me defiende, Él me cuida, Él me ama, Él me quiere, Él me ha perdonado, me ha salvado. Pero es un desprendimiento real de Dios el Padre, de ver la ingratitud. Y los que ya empezamos a ser viejos, y uno va viendo hacia el retrovisor de la vida, ¿cuántas ingratitudes no le han dejado a ustedes sus hijos, o ustedes como hijos hacia sus padres? O con amigos. No solamente con los hijos, con los amigos. Una decepción amorosa, una persona que se entregó a otra por muchos años. Y el pago a esa mujer que prestó su vientre para reproducir la semilla de ese hombre es desprecio. Entonces, la Navidad de alguna manera también es un mensaje triste. Y nosotros tenemos que solidarizarnos como Dios lo ha hecho con nosotros. Queridos hermanos, a pesar de que se dibuja en las tarjetas populares de Navidad, muy bonitas como la que colocamos en el semanario, en realidad los alrededores eran oscuros y sucios. Pues imagínense. Fue un establo. La gente que es del campo lo entiende mucho mejor que nosotros. Esta no era la atmósfera que los judíos esperaban para el nacimiento de su Mesías. Por eso decían, ¿ese? ¿Nuestro Mesías? Y a un teólogo llamado Nicodemo le dijeron, anda a buscar en la Biblia. A ver, anda, corre. A ver, ¿qué profeta ha salido del norte? Todos los profetas verdaderos salieron del sur, porque ellos creían que Jesucristo, como le decían nazareno, vuelvo a repetir, era del norte. El Señor era del sur, sureño de corazón. Digan amén los que vivimos aquí en el sur, hola. Bueno, entonces, querida iglesia y hermanos, vamos dándole el contexto porque ellos esperaban a un Mesías diferente, a un rey distinto. Pensaban que ese Mesías nacería en un ambiente real, ¿no? ¿Dónde se esperaría que naciera un rey? Pues en los últimos 2000 años o 1500 años de los reinos del norte y del sur que nos cuenta Crónicas y que nos cuenta el libro de Reyes, ¿no? Todos los reyes malos, pues nacían era en cuna de oro, ¿sí o no? En palacios. Pero este nace ¿dónde? ¿Dónde nació? ¿Usted se imagina donde Cristo nazca en un palacio? ¿Qué querría decir eso? Que nomás nació para los ricos. Como mucha gente cristiana quiere hacer de la iglesia lo mismo. Volver la iglesia algo social. Mientras yo tenga vida, el Señor me se ampare de mi alma. Volver la iglesia social. Este es mi nivel, estos son los hermanos con los que estoy. ¿Sabe qué nos dice a los ancianos y a los líderes de la iglesia el Señor? Asociándose con los humildes. Privilegien a los humildes, a los que no tienen. Si Cristo nace en un palacio, significaría que nacería para los ricos.
Y se esperaba que este Mesías naciera así, porque supuestamente era descendiente de David. Quisiera tener tiempo para explicar eso, pero tengo que seguir. Entonces, hermanos, no debemos limitar a Dios con nuestras expectativas. Él obra es donde se necesita, en la obscuridad, en el pecado, en lo sucio del mundo, es decir, en mi corazón. Porque si el Señor no va a buscarme donde me fue a buscar, pues no habría hoy predicador. Una persona mejor estaría seguramente aquí delante de ustedes, pero yo no estaría salvado, porque es que Cristo busca es en esos sitios. Por eso hay que encontrar el principio teológico, por qué Cristo nace en un contexto así. Por eso dice que descendió a las partes más bajas de la tierra. Dice la carta a los Efesios, que cuando Dios se hizo hombre, descendió a las partes más bajas de la tierra. Eso no es el infierno, como infortunadamente alguna doctrina por ahí cree que descendió a las partes más bajas es el infierno. No, quiere decir que vino acá a lo más abyecto, en su condición de hombre. Y estando en condición de hombre, se humilló a morir como un criminal. Entonces sigamos. Y aunque, querida iglesia, nuestra primera impresión del Señor Jesús es la de un bebé en un pesebre, cuidado con eso, porque no debemos dejar la cosa allí. El niño Jesús en el pesebre ofrece sí una escena de Navidad, pero no debemos dejarlo allí. Esta pequeña e indefensa criatura tendrá y tiene una vida maravillosa. Murió por nosotros, ascendió a los cielos y volverá como rey de reyes a regir con cetro de justicia. Así no lo querramos. Así digamos como los labradores. Bueno, nosotros no, porque nosotros sí lo anhelamos ver. Como los labradores. Este es el que va a reinar sobre la tierra. Tratemos de deshacernos. Solamente que ahora lo hará Satanás antes del milenio. Por eso tiene que acabar con la iglesia. Todo está muy claro. Por eso la iglesia tiene que llegar a la apostasía como está llegando actualmente. La iglesia tiene que llegar a la odisea. Las 7 iglesias de Apocalipsis son el periplo, la historia de la iglesia, y la iglesia caerá en manos de falsos maestros, no en manos de falsos cristos. Quien caerá en manos de falsos cristos son los judíos. Nosotros, la iglesia, caerá en manos de falsos maestros. Y usted abra las redes sociales y se dará cuenta de lo que digo. Usted abre TikTok y entra a cualquiera de estos, le sale por lo menos 20 personas predicando. Y lo que acabo de decir uno hace un minuto, el otro lo está negando. Es un océano terrible. Y la gente anda buscando otros predicadores. No tienen tranquilidad con su propia iglesia local. Y eso es un error gravísimo, pero gravísimo. No me quiero sesgar ahorita. Ayer tenía yo una reflexión en un estudio que estaba haciendo, aparte del sermón, de lo que está, por qué ese problema que hay tanta desinformación en la iglesia. Mucha gente escucha mucho predicador y asocian que son teólogos. La teología hay que hacer a los teólogos, no a los predicadores, que pueden ser muy buenas. Entonces, esta pequeña escena, queridos hermanos, quiero animarles a que usted, al igual que yo, pensemos qué idea tiene usted del Señor Jesús. En este contexto, la del niño Jesús, la de un bebé en el pesebre o la de su Señor muerto en la cruz por sus pecados. Porque la historia no termina en la cruz. ¿Cierto? Decimos pesebre y ahora terminamos en cruz. No, la historia no termina en cruz, perdóneme. La historia, ¿dónde termina de Jesús? En el ascenso. Si a veces dejamos al Señor Jesucristo, está bien, saquémoslo ya del pesebre, listo, ya hemos avanzado algo, ya hemos caminado algo en nuestra vida cristiana, qué bueno. Ahora ya lo dejamos en la cruz, sí, pero en la cruz lo deja la iglesia romana. Por eso la iglesia romana tiene crucifijos. Esa es la razón. Nosotros tenemos una cruz, pero vacía. Nosotros hablamos de una tumba vacía y el episodio termina en la ascensión. Ahí terminó todo. Ahí sí, del pesebre a la ascensión al cielo. Este mismo Jesús, dijeron los ángeles, así volverá. Queridos hermanos y amigos que nos escuchan, asegurémonos de no subestimar al Señor Jesús. Permítale nacer en su vida.
versículo 8. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar su rebaño. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Dios no anuncia el nacimiento. ¿A quiénes? A los poderosos de la tierra, a los que ellos estaban esperando, a los fariseos, a los escribas. No, se lo anuncia ¿a quién? A unos marginados, porque esa es la palabra correcta, pastores. Los pastores eran personas de oficio y de condición marginados. Y querida iglesia y amigos que nos acompañan, Dios continúa revelando a su Hijo, pero no a los que esperaríamos. Uno dice, ay, si Shakira conociera al Señor y se hiciera salva, toda la gente que vendría, ojalá oremos por Shakira para que sea salvada. Dios no necesita esos instrumentos. Y lo digo porque mi esposa y yo, cuando en la primera vez que cayó Maradona de un infarto, oramos porque ese hombre se convirtiera y salvara a mucha gente. Sí, se salvó Maradona, su primer infarto, y montó una iglesia, y se llama la iglesia maradoniana. No sé si algunos sepan de qué estoy hablando, pero para muchos estoy hablando en lengua. En Argentina hay una iglesia levantada a Diego Armando Maradona. Ah, pero predican a Jesucristo. No, el Mesías allá es Maradona. Y lo predican cada 8 días y muestran videos y se reúnen para adorarlo. Ahora no sé si fue la oración contestada de Luz Joan, hizo yo, no sé, pero hay que tener cuidado con las oraciones que responden. Bueno, mejor sigamos. Entonces, queridos hermanos, Dios sigue revelando a su Hijo y ¿a quién lo revela? A los más humildes. En este contexto histórico vemos que a los pastores, ¿cierto? De la región. Estos eran los abastecedores de ovejas para los sacrificios del templo. Atención aquí. Que hay un principio teológico profundo. No eran pastores de que, ¿y a qué estás dedicado? No, pues aquí a ver si me gano unos chelines con esas ovejitas porque había ese oficio y había ese trabajo. A esta clase de pastores eran los pastores a quienes se les asignaban las ovejas no para comer, sino eran las ovejas del templo para el sacrificio de expiación de pecados. ¿Me están siguiendo, queridos hermanos? Sí, habían pastores que tenían ovejas para el consumo normal de la gente, porque en Israel se comía mucha oveja. Pero estos particularmente eran los pastores que se encargaban de vender esta clase de ovejas para el sacrificio, ofrecidos por los pecados. ¿Qué mensaje, hermano? Mire eso. Mire el Señor como es de simbólico. ¿Qué mensaje? Los ángeles invitaron a esos pastores a recibir al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo para siempre. Porque esos corderitos solamente expiaban el pecado. Dice la carta a los hebreos. La palabra expiación en el Nuevo Testamento ya su merced no la va a encontrar. Porque cubrían, la sangre de los animalitos cubría, dice la carta a los hebreos. Y estos animalitos cubrían hasta que viniera el Cordero verdadero que quita el pecado del mundo. ¿Vamos bien, querida iglesia? ¿No les parece maravilloso? Yo imagino muchos de esos pastores piadosos tienen sueños. Sí, acuérdate que de todas maneras nosotros tenemos un oficio. Vamos a ponerle que un pastor se llama David. Tranquilo, David, tengo mucho sueño que irme a dormir. Nosotros hacemos una bonita labor. Estas ovejitas son las que compra el pueblo. ¿Para qué? El Señor les pide sus pecados. Tenemos que cuidar a estas ovejitas. No podemos pegarles, no podemos golpearlas. Permítanme pensar de esa manera. ¿Recuerdan que el Señor se queja en Malaquías porque le estaban trayendo ovejas ciegas, ovejas feas, tuertas? ¿Recuerda que el Señor se queja? Allá en Malaquías 3, porque Israel estaba trayendo los peores corderos. Y estos hombres, estos pastorcitos, eran los encargados de que hubieran ovejas bonitas, cortitas, hermosas. ¿Para qué? Para el sacrificio. ¿Bien? Mira a quiénes se les está presentando, porque pocas veces hablamos de los pastores.
Ellos cuidaban, repito, ovejas para los sacrificios. Ahora Dios les muestra el verdadero cordero, la verdadera oveja. Yo digo, ¿cuántos de esos hermanos nos encontraremos en el cielo? Es como si Dios quisiera decirles a ellos: ustedes durante siglos han criado los corderos que espían los pecados de Israel, pero ahora les doy el honor de ser los primeros en conocer al cordero verdadero que quita los pecados del mundo. Anúncienlo. Y lo fueron a anunciar. El hecho que Dios muestre el cumplimiento del nacimiento del Mesías, querida iglesia, a humildes pastores y no a orgullosos fariseos o escribas, muestra cuán lejos estaba Israel de la verdadera espiritualidad. Tuvimos acá un caso de un alemán, y lo digo para la gloria del Señor, que le dijo a su esposa acá cuando llegó a esta iglesia, dijo: ¿hasta dónde me has traído para escuchar el evangelio? Hijo de pastor luterano, y él luterano. Hoy en día él es profesor de la Universidad de John MacArthur. Vino acá y estuvo acá. Y no es porque nosotros la prediquemos, pero vaya, que son cientos y miles de iglesias, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, que no predican el evangelio. Por eso les parecen tan extraños estos mensajes. Pero no hablo de prosperidad, yo salí igual. No, la palabra de Dios debe caer en nuestros corazones. No fue a los orgullosos fariseos que estaban esperando un Mesías diferente. Esa gente estaba lejos de la verdadera espiritualidad. Como la iglesia cristiana de hoy en día está cada día más lejos de la espiritualidad. Y hablan es de orden social, de ministerios, de comprar, de avanzar, de hacer. Yo digo que esas cosas tienen su espacio y bien si se dan, pero eso no tiene que ser el propósito de la iglesia. Ese no debe ser el propósito. Es salvar las almas, es ser edificados. Venga, traigamos una enseñanza que motive a la gente. Si la palabra de Dios no motiva a nadie, esa persona no ha nacido de nuevo. Si la exposición clara del evangelio, de las escrituras, a pesar de que la hagamos nosotros de una manera no tan erudita, significa que estamos apacentando cabras y no ovejas. Sí, hermanos. Y está pasando, y tenemos una figura en el Antiguo Testamento. Cuando la nación de Israel salió con mucho extranjero. Nos cuenta el libro de Números. Y esos extranjeros empezaron a murmurar en el camino porque estaban cansados del maná. Estaban aburridos de comer maná todos los días. El pueblo no. El pueblo verdadero de Israel no. Los extranjeros que se habían. Y eso hay yo digo, una ilustración muy buena para lo que nos puede pasar en la iglesia. La gente que no come el evangelio no son ovejas. Queridos hermanos, si existe un versículo en el evangelio que hable de la Navidad, es este. Escúchalo. Dios eligió pastores para recibir la palabra de la encarnación. ¿Por qué? Porque no podría haber más distancia que la que acabamos de leer en el versículo 1. Augusto, el hombre más importante en ese momento, y los pastores. Como decir Donald Trump y la persona que manda a matar en el Caribe. Humilde, un pescador. Y ni siquiera sabe quién es el señor que lo mató, ni por qué lo mató. Es un mensaje muy parecido al de Mateo. Los reyes magos y humildes y sucios pastores. Este podría ser un sermón sobre los pastores. ¿Por qué? Porque mi Señor es un pastor. El Salmo 23 rompía la cabeza de los judíos cuando Jehová o Yahvé se presentaba como pastor. Yo soy el buen pastor. Para ellos era, pero ¿cómo decir? Yo soy el pobretón. Yo soy el del trabajo indigente. Así se presenta Cristo. Yo soy el buen samaritano. El ser pastor, repito, queridos hermanos, en Israel era un trabajo solitario y sucio, y no atraía a las personas que tenían mejores opciones. ¿Me escucharon? ¿Me escucharon lo que dije?
El oficio de pastor en Israel no era para personas que tuvieran mejores opciones. Al igual que muchos hoy en día, no serán pastores de iglesias de dos paticas si tienen mejores opciones. Pastor, ¿de persona? No, de esa mega iglesia. Ah, sí, claro. Plata. Eso no es la verdadera iglesia. Al igual que hoy, no serán pastores si hay otras opciones para muchos. Y si has tenido el honor de estar desde niño en un contexto, desde niña dentro de un contexto, tal vez sentirás más bien ataduras. El Salmo 23, el 28, el 80 hablan de Dios como pastor, pero esa metáfora no es para hablarnos de su poder y gloria, sino de un corazón amoroso, de un corazón de cuidado pastoral. Entonces, querida iglesia y amigos que nos acompañan, entonces uno podría decir, la excepción demostró la regla. Eran los pastores quienes ahora redirigirían la revelación de Dios. Y permítame hacer un colofón, permítame hacer una comparación, porque yo conozco pastores, hermanos míos del campo, pastores que no han tenido una formación teológica ni bíblica, que no tienen conocimientos por diferentes razones técnicos, pero son pastores verdaderos y apacientan y cuidan. Esas personas saben más que un papa. Saben más que el Papa, que le preguntó una niña a Francisco sobre el Evangelio y Francisco no le pudo contestar que era el Evangelio. La niña le preguntó, entonces ¿a qué vino Jesucristo? Dijo, y bueno, son tantas las razones. Está en las redes sociales. Un pastor para el Señor vale más que una persona rica, con perfume, que sean llenos de teología, llenos de maravilla y no conocer al Señor. Le pasó a los fariseos, a Nicodemo. Nicodemo, un gran teólogo, tuvo que venir a hablar con el pastor, con el Señor Jesús. Esta es una revelación, no a los doctos, no a los religiosos, no a los maestros de la ley, a los sencillos y a los humildes, versículos 10 y 11. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, miren que les traigo el evangelio, buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Hermanos, notemos que el ángel de Belén les dijo, les ha nacido. Ya lo he dicho en otras oportunidades, pero vuelvo a decirlo. Porque el Señor Jesús no nació para los ángeles. No hubo misericordia para los ángeles que cayeron. Así lo dice Hebreos 2:16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los descendientes de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en los que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. No hay salvación para los ángeles caídos, hay salvación para los seres humanos. El eterno entra en el tiempo, el omnipresente se limita a un lugar, el omnipotente se hace un bebé, el creador visita su creación. El sustentador es sostenido por las manos de una humilde campesina que le saca los gasecitos. ¿Pueden creerlo? Qué mensaje el que tenemos nosotros para dar. Y el 12. Esto les servirá de señal, le dijeron los ángeles a los pastores. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado. Si yo soy pastor, dijo, ¿Qué dijo? ¿En un pesebre? Porque para que nos anuncian a nosotros si nació un rey, nació. El Salvador, pues supuestamente nació en el palacio de Herodes. Allá no nos dejan entrar a nosotros ni de funda. No, está en un establo. ¿Qué mensaje? ¿Cuántos pensamientos le pueden venir a uno mientras uno reflexiona sobre eso, en una meditación, en un devocional por la mañana? Hermanos, el Señor de la gloria duerme en un pesebre. El que no duerme, el que cuida a Israel, ahora duerme. Y algunos de los judíos, vuelvo y repito, esperaban al Mesías para que lo librara del poder romano. Otros esperaban para que lo librara de sus condiciones socioeconómicas, igual
que hoy en día. Muchos lo esperan es para que, o muchos les enseñan que si llega Cristo, su matrimonio va a volver, la pecosa va a volver a la casa. El hijo rebelde va a dejar de ser rebelde. El marido borracho va a dejar de ser marido borracho. Eso no es cierto. Ese no es el evangelio. Esa es la ética que produce en el evangelio en algunos cristianos. Voy a volverlo a repetir. Esa es la ética que sucede en algunos cristianos que se dejan controlar por el Espíritu Santo. Porque hay muchos cristianos que no se dejan controlar. Y esa ética alta del cristianismo, por eso es que no se ve en sus vidas tampoco. Se llaman cristianos carnales. Tenemos que amar la santidad, no la santurronería. Y yo no me dejo controlar por el Espíritu Santo, ciertamente yo no pierdo la salvación según creemos en esta iglesia a la luz de la Biblia. Muy poca obra habrá en esa persona acá en la tierra. Y el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 3, su vida será una quema total. Se salvará y como por 3 aclamados en la universidad. 3 aclamados, pasó el examen, pero vea. Dice Pablo, dice, esa vida se salvará, pero toda su obra será quemada y deshecha en el tribunal de Cristo. Será paja heno. Pero ¿cómo paja y heno si este tipo tenía una iglesia de 50,000? Paja y heno. Igual, queridos hermanos, mucha gente sigue a Cristo para estas cosas, para que los libre de la pobreza material, de las enfermedades físicas. ¿Usted quiere hacerse rico? Lea el libro de Proverbios. Proverbios nos enseña cómo se hace uno rico con su trabajo, cómo Dios bendice. ¿Usted quiere salvar su matrimonio? Aplique la palabra de Dios. ¿Usted quiere que sus hijos se salven? Bueno, mire la palabra del Señor. Pero no, Señor, salva a mi hijo, Señor, salva a mi hija, Señor, salva a mi esposa, a mi esposo. Sí, tenemos que orar y luego obrar. Y el primero que obra es ¿quién? Yo. En 28 años de mi hijo mayor, la mayor tiene 36, nunca los he dejado sino en la Navidad y sino un año nuevo. Esa es la forma de ustedes cómo pueden hacerlo. Pues que ya tiene 18 años, sigan en el devocional. Hasta que ya le digan a usted, no, ya no queremos más, ya no queremos más. Listo. Pero el Señor Jesús, hermanos queridos y amigos que nos escuchan, al mismo tiempo que curaba enfermedades, iba estableciendo su reino espiritual y los libraba de lo más importante, que es el pecado. Cristo, amigos e iglesia, nos ofrece más que cambios superficiales. Nos ofrece algo más que cambios políticos o socioculturales, pues nos va a dar el milenio. El milenio es un estado ideal, político, económico y social. En este momento no. ¿Por qué? Pues porque en este momento estamos en los tiempos de los gentiles. Los tiempos de los gentiles comenzaron cuando cayó la nación de Israel. El templo fue destruido. Estamos en los tiempos de los gentiles y Cristo dijo que esto ocurrirá hasta cuando Él venga. Los tiempos de los gentiles serán hasta cuando Él venga. Dios no es hombre para que mienta. Y estos gobiernos son manejados con mano de los hombres. Y que nos puede hacer florecer en medio de una sociedad torcida, pervertida, de una política extraña. Hay que ser sabios. Hay que ser sabios para votar. Hay que ser sabios para elegir a nuestros gobernantes. Me gusta una palabra que decía Daniel Esteban. Si siempre obtiene los mismos resultados es porque siempre hace las mismas prácticas. No podemos obtener resultados diferentes usando métodos distintos. Usando métodos, los mismos métodos no pueden dar resultados diferentes. Si estamos obteniendo los mismos resultados es porque los métodos están siendo los mismos. Grosso modo, lo estoy parafraseando.
Dios nos ofrece nuevos corazones para la eternidad. Dios ama a los pobres porque son la gente más sensible para recibir a Cristo en su corazón. Porque estas iglesias en el sur florecen más que en el norte. Y eso lo saben estos administradores de empresas, pseudopastores. Porque saben que el pobre conoce la necesidad. Cuando se pide una colecta dentro de las iglesias pobres, sale, porque el pobre sabe lo que es la necesidad. Y ellos aprovechan eso psicológicamente. Queridos hermanos, termino con esta pequeña oda del Dr. MacDonald. Dice él, el misterio de la encarnación. Él dice, no hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Dios se manifestó como hombre. El misterio es grande, no porque sea enigmático, sino porque es asombroso. El misterio es la verdad extraordinaria que Dios fue manifestado y visto en un cuerpo. Significa, por ejemplo, que el Eterno nació en un mundo donde hay tiempo y vivió en una esfera de calendarios y relojes. Aquel que es omnipresente y capaz de estar en todos los lugares al mismo tiempo, se confinó a sí mismo a un solo lugar: Belén, Nazaret, Capernaum, Jerusalén. Es maravilloso pensar que el Dios grande que llena el cielo y la tierra se comprimiera en un cuerpo humano. Cuando los hombres lo miraban, podían decir con precisión: en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El misterio nos recuerda que el Creador visitó este insignificante planeta llamado Tierra, siendo tan solo una partícula de polvo cósmico en comparación con el resto del universo. Sin embargo, pasó por alto el resto para llegar hasta aquí. ¿Se han dado cuenta que el planeta Tierra es el más pequeño o uno de los más pequeños del sistema solar? Del palacio a un establo, como cantamos a veces en nuestro himno, del cielo a un pesebre. El omnipotente se convirtió en un indefenso bebé. No es exagerado decir que aquel a quien María sostenía en sus brazos, también sostenía a María, porque él, el Señor Jesús, es el sustentador, así como el hacedor. El omnisciente es la fuente de toda sabiduría y conocimiento. Y a pesar de esto, leemos acerca de él que, siendo niño, crecía en sabiduría y conocimiento. Es casi increíble pensar que el dueño de todo llegaba como alguien inoportuno a sus propias posesiones. No hubo lugar para él en la posada. El mundo no le conoció, los suyos no lo recibieron. El amo llegó al mundo como un siervo. El Señor de la gloria veló su gloria con un cuerpo de carne. El Señor de la vida vino al mundo a morir. El santo se internó en una jungla de pecado. Aquel que es infinitamente alto llegó a ser íntimamente cercano. El objeto de la delicia del Padre y de la adoración angélica se encontró hambriento, sediento y cansado. Junto al pozo de Jacob durmió en una barca en Galilea y vagó como un extranjero sin hogar en el mundo que sus mismas manos habían hecho. Vino del lujo a la pobreza sin tener siquiera un lugar donde reclinar su cabeza. Trabajó como carpintero, jamás durmió en un colchón, nunca tuvo la caricia de una esposa, nunca tuvo agua corriente, caliente o fría u otras comodidades que nosotros damos por sentado. Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque Él no tuvo un lugar en la posada, pero quiere tener un lugar en nuestro corazón. Te damos gracias por Él, porque el Salvador nació en un pesebre para nacer hoy en los pesebres
de los corazones nuestros. Por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Señor les bendiga, hermanos.